hoy pues el Señor nos da el privilegio también de poder abrir su palabra, y le voy a invitar que vaya conmigo al Evangelio de San Mateo. Ya tuvimos la lectura de la palabra, mi esposa lo leía al inicio como segunda lectura. Hoy lo vamos a leer una vez más, lo vamos a reconfirmar por medio de la palabra del Señor. Teníamos la lectura en el Evangelio de San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, vamos a leer los mismos versos que tuvimos en la lectura, desde el verso 69 hasta el verso 75. Evangelio de San Mateo capítulo 26, verso 69 al verso 75. Amén. Leemos la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y nos dice a su letra. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Este mes, hermanos, nos hemos dispuesto en el corazón de los hermanos, y lo tomábamos en modo de consejo, hablar sobre el tema y enfocarnos en el amor. Un tema que por lo largo de este mes ustedes van a escuchar diferentes mensajes, y en las reuniones que vamos a tener también en los grupos nos vamos a enfocar en eso. Pero estamos en un punto o en una historia o en un hecho muy real y muy verídico sobre un hombre el cual, en su deseo por servir al Señor, por estar con Él, este hombre había declarado muchas cosas. Él estaba tan seguro y tan dispuesto de servir al Señor como usted y yo estamos esta mañana. Pero siempre, en todo momento de nuestra vida, hay circunstancias que ponen a prueba nuestra vida espiritual y nuestra vida como cristianos. Y es ahí donde el verdadero cristiano o el verdadero hijo de Dios se conoce. Es ahí donde el que ha decidido seguir al Señor Jesucristo se mantiene firme y no doblega su vida tras las cosas que el mundo le pone por enfrente. Entonces Pedro se encuentra en una circunstancia en la cual tenía que tener la firmeza, la seguridad y la convicción de que era un seguidor de Cristo. Yo le pregunto esta mañana a usted: ¿usted se considera un seguidor de Cristo? ¿Se considera un seguidor del Señor Jesucristo? Si somos cristianos, no somos de Cristiano Ronaldo, hermanos. Que hay muchos que se pelean ahí en las redes sociales por Cristiano y por Messi, que aquí, que allá, y que sacan historias, que sacan números, que sacan goles, que sacan estadísticas. Pero no miro muchos peleándose por Cristo. No miro a muchos diciendo: es que Cristo vino a la cruz a morir. No miro a muchos diciendo: es que es el que tiene el poder, la autoridad sobre la tierra. Es el mayor, que tiene mayor números. Es el que tiene más estadística en toda la humanidad. Y no hay ningún ser humano incircunciso que le pueda sobrepasar. Entonces, ahí es donde usted y yo muchas veces nos confrontamos, como le tocó en esta circunstancia a Pedro. Pedro estaba en una circunstancia de vida y muerte, hermano. No estaba en una situación en que solamente demostrar: yo soy cristiano, como usted y yo hoy lo demostramos. Pero el Señor, hermanos, muchas veces a nosotros nos pone a prueba. El Señor no nos tienta, hermanos. El Señor nos pone a prueba. Quien nos tienta a nosotros es el enemigo. Quien nos da la tentación es el diablo.
quien pone la prueba en nuestras vidas es Dios para saber quiénes somos nosotros. ¿O usted cree, hermanos? Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que a los estudiantes, los maestros les ponen una prueba solo para que la hagan? Porque de estos ya los conozco yo. Les ponen una prueba para saber qué clase de estudiantes son. Y les ponen, hermanos, los ponen según el nivel. Hay unos que son de excelencia, otros sobresalientes, unos buenos y otros malos y otros peores y otros que ya no sirven, quizás algo así por ahí va la cosa. Si el Señor a nosotros nos evaluara, hermanos, si el Señor nos pusiera a nosotros en una prueba que yo sé que ya muchas veces nos ha probado el Señor a nosotros, pero que nosotros vayamos a ese recuerdo, ¿cómo hemos salido en la mayoría de las pruebas? ¿Hemos salido aprobados o hemos salido reprobados? ¿Cómo hemos salido nosotros? Si nos pusieran a evaluar a Pedro en este momento, ¿cómo evaluaríamos nosotros que Pedro salió en esa prueba? ¿Cómo salió Pedro en esa prueba, hermano? Negándolo, no una vez, no dos veces, sino que 3 veces lo negó. ¿Cómo calificaríamos a Pedro nosotros? Reprobado. Ahora, ¿cómo Dios calificó a Pedro esa vez? ¿Cómo Dios nos califica a nosotros? Es lo importante en este mensaje. Entonces, el tema de esta mañana es una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque Cristo a diario a nosotros nos da una nueva oportunidad. Dice la palabra del Señor que cada mañana sus misericordias son ¿qué? Nuevas. Una nueva oportunidad para nuestra vida. Ayer quizás nos portamos mal, hicimos algo desagradable, pero hoy Dios nos da una oportunidad de rectificar eso y hacer las cosas bien. Pero no, nosotros hoy volvemos a hacer las cosas malas y quizás Dios, quizás el Señor en su misericordia nos regale el día de mañana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser mejor que ahora. Entonces Dios, hermanos, por medio de Pedro nos da un gran ejemplo, porque Pedro era un hombre que estaba dispuesto a morir por el Señor Jesucristo. Y Pedro era de los que no esperaba mucho para actuar. Pedro era de acción, hermanos. Pedro no era el que le decían, hermano, usted quiere hacer esto, y decía, denme chance de pensarlo. Pedro no andaba pensando, Pedro estaba que así actuaba rápido. Si no, vayamos al ejemplo cuando llegan a arrestar al Señor Jesucristo. Están ahí en el huerto orando, está aquel hombre y llega aquel grupo de personas a arrestar al Señor Jesucristo. Pedro no remedió palabras, sino que vio que venían a arrestar al Señor Jesucristo y el machetazo a la oreja de aquel hombre. Pedro no preguntó por qué viene o qué razón viene, sino que rápido actuó en defensa del Señor Jesucristo. Pero Dios en su amor y su misericordia, conociendo a Pedro, y como nos conoce muy bien a cada uno de nosotros, Dios sabía con qué intención lo hacía Pedro y cómo lo hacía Pedro. Entonces Dios viene y sana a aquel hombre. Pero Dios en esta ocasión, hermanos, pone a Pedro en una circunstancia muy complicada. ¿Qué haríamos nosotros en esa circunstancia también? Y ahora nosotros vivimos tiempos donde nuestra fe, nuestra vida cristiana es puesta a prueba, hermanos. Donde hay mucha atracción, donde hay mucha manera, donde hay tantas circunstancias en las cuales nosotros tenemos que decir, yo soy un verdadero hijo de Dios, y que dice la palabra del Señor que mi no sea no y que mi sí sea sí. Que no tengamos un tal vez o un medio, sino que Dios quiere que seamos sí o no. Dios quiere hijo de Él o somos hijos del enemigo, pero no hay un medio hijo. Habemos hijos de Dios y hijos del enemigo. Pedro se encuentra en una circunstancia, hermanos, donde fue oprimido tanto y fue puesta a prueba su vida cristiana, su fe, su convicción. Pero Pedro, hermanos, en tanto que anduvo con el Señor Jesucristo, en tanto que anduvo viendo y escuchando y relacionándose con Él, Pedro, aún en presencia de sus compañeros, hizo una promesa al Señor Jesucristo. Le prometió que Él estaría dispuesto a morir por Jesús. Él le dijo, yo estoy dispuesto, Señor, a ir hasta la muerte con tal de no negarte a ti.
Yo estoy dispuesto a que me asesinen, pero nunca te voy a negar. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no sabía que más después Pedro iba a estar en esa circunstancia? El Señor Jesucristo solo lo dejaba como a usted y a mí. ¿Cuántas veces usted no ha hecho esa misma promesa que Pedro hizo? ¿Cuántas veces usted no ha hecho esa misma promesa que Pedro en ese instante le dijo al Señor Jesucristo? Estoy dispuesto a no dejarte nunca, Señor. Estoy dispuesto a servirte. Si me ponen a cantar, a dirigir, ahí voy a estar. Pero Pedro es puesto a prueba, hermanos. Dice que horas después se le presentó la oportunidad a Pedro de que lo que había hablado, lo que había dicho, ahora lo pusiera en práctica. Horas después que Pedro le dijo: Señor Jesús, estoy dispuesto a morir por ti, se le presenta la oportunidad de cumplir lo que había dicho. ¿Cuántas veces nosotros no elegimos al Señor aquí delante de Él? Señor, si me sacas de esta, yo estoy dispuesto a servirte, Señor. Señor, si libras a mi hija de esta, si libras a mi hijo de esto, si guardas a mi padre de esto, si me guardas a mí de esto, si me das la oportunidad de lo otro, estoy dispuesto a dejar esto y lo otro por seguirte a ti, Señor. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho a Dios todo eso? Pero ¿qué pasa cuando más después se nos pone a prueba lo que le hemos dicho al Señor Jesucristo? A Pedro horas después se le presentó la oportunidad de probar lo que le había dicho al Señor. Estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Pero ahora, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no fue firme en probar lo que le había dicho al Señor? Porque humanamente nosotros, hermanos, caemos en la debilidad, caemos en las circunstancias que el mundo nos pone por enfrente y titubeamos, temblamos, pensamos muchas veces a la hora de actuar en lo que vamos a decir. Muchas veces lo decimos por emoción y no sabemos lo que estamos diciendo, pero Dios nos conoce. Dios sabe lo que nosotros hay y lo que nosotros pensamos en nuestro corazón. Pero cuán fácil es decir muchas cosas, pero cuán difícil es mantener la convicción de lo que nosotros hemos dicho. Hay una frase que dice que las palabras y el papel tienen un aguante que nosotros lo desconocemos, pero el cumplir lo que hablamos y lo que ponemos en el papel es mínima la forma que hay de cumplir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquella falta de convicción, aquella falta que Pedro tuvo en aquel momento de firmeza, le trajo a Pedro grandes consecuencias. ¿Y qué fue lo que trajo a Pedro? Le trajo lágrimas, le trajo amargura y una conciencia, hermanos, que le redarguía sobre aquellas cosas que él había hecho, sobre el tormento que Satanás ponía constantemente en su mente y en su corazón, porque él había hecho algo en lo cual él en el momento se dio cuenta que no estaba correcto lo que había hecho, porque él había prometido y ahora no había cumplido. Y sobre esa situación de Pedro se nos pueden presentar algunas preguntas a nosotros que nosotros nos podemos hacer. ¿Será que Pedro solo le dijo de diente al labio al Señor Jesucristo que lo amaba? ¿Será que Pedro solamente le dijo al Señor Jesucristo: no, Señor, si usted sabe que yo lo amo? Pero Pedro, hermanos, tenía que probarlo. Y quizá la pregunta más común que nosotros nos podemos hacer es: ¿Pedro no amaba al Señor? ¿Pero en verdad amaba Pedro al Señor Jesucristo? Vaya conmigo al Evangelio de San Juan. En el capítulo 21, ahí nos menciona la palabra del Señor del verso 15 al verso 19. Miren lo que nos dice aquí y la plática que hay entre Pedro y el Señor Jesucristo. Dice que cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, viene y le hace una pregunta: ¿me amas más que a estos? Y la respuesta de Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacenta mis corderos. Volvió, dice en el verso 16, a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. El verso 17 dice, le dijo otra vez, por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Las mismas veces que Pedro le negó, las mismas veces el Señor le pregunta a Pedro si lo ama. Y las 3 veces Pedro, ¿qué le responde? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes, Señor, que yo te amo. Tú sabes que yo estoy dispuesto. Entonces, ¿había alguna duda de que Pedro amara al Señor Jesucristo? No había ninguna duda. Pedro amaba al Señor Jesucristo. Pedro amaba al Señor y Pedro estaba dispuesto, hermanos. El problema ahora es que las circunstancias nos ponen a prueba a nosotros. Y hoy nosotros estamos viviendo una vida de muchas circunstancias que ponen a prueba nuestra fe. Pedro amaba a Jesús y Jesús lo sabía muy claro. Jesús solo quería tener en claro y que los demás supieran que el amor de Pedro hacia él era un amor verdadero. Pero Jesús quiso verlo en práctica. Quiso Jesús ver ese amor que Pedro le había prometido, ponerlo en práctica. Por eso es que la vida del cristiano no es solo teoría, hermanos. Nuestra vida también es práctica. Dice la palabra del Señor que la fe sin obras es muerta, y sin fe es imposible ¿el qué? Agradar a Dios. Entonces van las dos cosas juntas, la práctica y la fe. Entonces la vida del cristiano no es solamente decir yo te amo, Señor, yo estoy dispuesto a hacer esto, yo estoy dispuesto a servir, sino que lo traigamos a la ¿qué? A la práctica. ¿Y qué tanto en práctica estamos poniendo nosotros el amar a Dios? Una mirada y adiós. Un conflicto y nos vamos. Un desprecio y adiós, Señor. Otra circunstancia, no me saludó, cosas sencillas y nos fuimos. Y ahí se acabó el amor que nosotros le dijimos al Señor Jesucristo. Entonces Pedro se encontró en una circunstancia en la cual se lo dijo al Señor, pero el Señor Jesucristo lo quería ver en práctica. El Señor le brinda otra oportunidad a Pedro. Y en una de sus oportunidades que Dios le da a Pedro, muchas de esas oportunidades, hermanos, se tienen que pagar muy difíciles. A Pedro le tocó que pagar esta otra oportunidad con sufrimiento, con lágrimas, con tormento, con angustia. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había hecho. Él sabía, porque en el momento, dice la palabra, que el gallo cantó la tercera vez. ¿Qué le habló a Pedro? La conciencia. ¿Cuántas veces nos habla nuestra conciencia a nosotros, hermanos? Cuando escuchamos y decimos nosotros, hermanos, hay un culto el día martes, pero usted se queda bien tranquilito ahí en su casa. ¿La conciencia le habla, hermano, o no le habla su conciencia a usted? Si su conciencia no le habla, préstele mucha atención a su vida espiritual. Si con su conciencia no le reprende a usted que hay un pueblo adorando a Dios y usted está en otra situación, póngale mucho cuidado a su vida espiritual. Porque dice el Señor que habrá muchos en los últimos tiempos que tendrán su conciencia, la van a tener cauterizada, que no van a sentir ni frío ni calor. El ir a la iglesia como el no ir a la iglesia, el no leer la palabra como el leerla, le va a dar igual. ¿Y estamos o no estamos en esos tiempos? Vamos cuando queremos y cuando nosotros deseamos, no cuando Dios nos llama. Ahora Dios quiere que nosotros traigamos a práctica ese amor que le hemos prometido a Dios. Ese día que venimos delante del Señor y Dios nos perdonó, Dios quitó nuestras culpas y con lágrimas sentimos la libertad que Dios nos daba. Y que Dios nos hacía un llamado a nosotros para servirle a Él de corazón. Entonces Pedro viene, hermanos, y le hace un llamado.
Dios le hace un llamado especial a Pedro, porque Pedro, nosotros conociendo la situación y la vida de él, Pedro era un pescador, un hombre que se dedicaba a andar en los lagos, en los mares, pescando. Pero ahora Dios le hace un llamado especial y dice: ahora ya no serás pescador de peces en el mar, ahora serás pescador de almas, pescador de hombres, almas a los pies de Cristo. Pero Pedro estaba siendo probado en aquel momento, como usted y yo muchas veces en las circunstancias en este mundo vamos a ser probados. Y ahí es donde vamos a resaltar verdaderamente quiénes somos nosotros, porque hoy en día, hermanos, existen muchos Pedros dentro de la congregación. Hoy hay muchos Pedros. ¿En qué circunstancia hay muchos Pedros? Porque nosotros podemos muchas veces pedirle al Señor y decirle al Señor, pero no queremos darle al Señor lo que Él se merece. Hay muchos Pedros que en este tiempo se van tras las corrientes que el mundo ofrece. Hay muchos Pedros que por la presión que el mundo y los placeres de este tiempo nos están ofreciendo, se apartan y niegan al Señor Jesucristo. Dios nos habla por medio de su palabra que nosotros nos mantengamos firmes, que por ninguna cosa retrocedamos, que por ninguna cosa volvamos. Y el Señor les decía a aquellos hombres en aquel momento: ninguno que pone su mirada tras las cosas de atrás es digno de ir en pos de mí. En otras palabras, ninguno que todavía trae a memoria, a su corazón, a su mente, los recuerdos de la vieja manera de vivir es digno de servir, de seguirme. ¿Por qué? Porque no ha dejado las cosas atrás. Entonces, en la congregación hay muchos Pedros, porque muchos de nosotros juramos a Dios que le íbamos a seguir fieles, que nos íbamos a mantener constantes, pero olvidamos muchas veces el compromiso con quien lo hemos hecho. Se nos escapa a quién le juramos nosotros, a quién le prometimos que nos íbamos a mantener constantes. Y a la primera dificultad es cuando nosotros empezamos a huir de las cosas que le hemos prometido al Señor. Quizás nosotros, si nos pusiéramos a escudriñar más la situación de Pedro, si nos pusiéramos nosotros en que uno nos diga, porque miren la situación de Pedro. Dice que hasta por la manera de hablar de Pedro lo reconocieron que era uno de sus seguidores. Ahora usted marca la diferencia ya en el mundo cuando se encuentra con personas que no conocen a Dios. Marca la diferencia. Usted dice: este es un seguidor de Dios, este es un cristiano, este es alguien que se congrega, porque sus palabras no van de acuerdo a las que nosotros hablamos, sus actitudes no son como las que nosotros tenemos. Marcamos la diferencia nosotros. Pedro marcó la diferencia en que él se representaba como un seguidor del Señor, pero en aquel momento aquellos hombres lo pusieron a prueba y él dio otro contexto a su vida. Pero Dios le estaba dando otra nueva oportunidad a Pedro. ¿A través de qué? De que él reaccionara a lo que había hecho. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos a lo que hemos hecho, hermanos? Somos conscientes nosotros de que muchas veces le hemos fallado al Señor. Somos conscientes nosotros de que muchas veces en nuestros errores, en nuestros fracasos, en nuestras dificultades, el Señor aún nos da una nueva oportunidad. Somos conscientes nosotros que muchas veces cometemos muchas dificultades y muchas atrocidades como cristianos, pero Dios nos brinda esa oportunidad. ¿Somos conscientes nosotros? Si somos conscientes de ello, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprovechar esa oportunidad. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Pedro? En el reino le dijo: tú tendrás las llaves, le dijo. En el reino tú serás el que tomará la posesión de las llaves. Tú tendrás el abrir y el cerrar las puertas. Tú serás el que atarás y el que va a desatar. Y Dios nos ha dado esa autoridad a usted y me la ha dado a mí. ¿Por qué no utilizarla y ponerla en práctica en este mundo? Porque muchas veces nosotros hemos descuidado la comunión con el Señor. Pero ¿quién restaura todo esto? El amor de Cristo por nuestras vidas.
¿Quién restaura todo eso? ¿Quién restauró a Pedro? El amor de Cristo hacia él. Dice que cuando Pedro, y Lucas lo habla un poco más claro, dice que cuando Pedro negó a Jesucristo la tercera vez, cantó el gallo. En Mateo no lo menciona, pero en Lucas lo menciona. El Señor Jesucristo volvió a ver a Pedro. Y la mirada del Señor Jesucristo fue una mirada de consternación, de dolor y también de compasión. De lo que Pedro había hecho. De alguien que le había prometido amarlo, le había fallado en aquel momento. ¿Quién que le ha prometido a usted amarlo le ha fallado quizás en su vida terrenal, en su vida cotidiana? Alguien que le ha prometido fidelidad a usted le ha fallado quizás. Ha cometido errores porque somos humanos y cometemos errores. Pero quizás en las parejas se nos da más muchas veces, hermanos, que nuestra pareja, cuando venimos al altar, como venimos con la emoción, y Dios nos referencia a nosotros, nos da un ejemplo como la novia. Cuando nos vamos a casar y venimos al altar, quizás ni escuchamos lo que el pastor nos dice. Promete serle fiel en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la dificultad. Promete usted estar ahí en toda circunstancia, y nosotros hasta con orgullo decimos: sí, prometo. Y le hacen la misma pregunta a la novia, ¿verdad? Usted promete estar con él en esto, en lo otro, en la dificultad. Y la novia, como muy emocionada, también dice: sí, prometo. El problema es que ahí solo lo estamos diciendo, hermanos. Ahora viene la circunstancia cuando hay que poner en práctica eso. Cuando el esposo comienza ya con dificultades, cuando la esposa comienza con dificultades, cuando en el hogar hay conflictos, ahí viene ahora la práctica. Pero ¿qué sucede ahora en las circunstancias cuando hay que poner en práctica lo que prometimos aquí en el altar? Eso fue allá, lo prometí, pero ahora lo dejo y me voy. Así nos pasa a nosotros con el Señor Jesucristo muchas veces. En nuestra emoción, cuando venimos a Él: Señor, yo estoy dispuesto a esto y a lo otro, pero cuando hay que ponerlo en práctica allá afuera, es donde nosotros lo primero que hacemos es huir. Y donde quien tenemos que venir nosotros a arreglar las cosas es con Él. Y fue lo que hizo Pedro. En el momento cuando Pedro le falló, el Señor Jesucristo lo vuelve a ver a Pedro con una mirada de compasión. ¿Qué no le habrá dicho aquella mirada? Hay miradas, hermanos, que hablan más que las palabras. Hay miradas que usted no necesita decir ni mover sus labios, pero esa mirada lleva un mensaje o lleva unas palabras tan fuertes. Yo me imagino la mirada del Señor Jesucristo hacia Pedro. ¿Qué clase de mirada sería? Quizás aquella mirada de compasión: Pedro, mi hijo amado, me has fallado, pero aquí estoy yo de nuevo para perdonarte. Y Pedro al instante sale corriendo, hermanos. Pero Pedro no se fue a huir de la presencia del Señor. Dice que Pedro salió de donde tenían al Señor Jesucristo y se fue a orar, se fue a llorar, se fue a pedirle perdón al Señor de corazón. Y Pedro en ese mismo momento también recibió ¿el qué? La restauración de lo que había hecho. Entonces Pedro tuvo una nueva oportunidad, porque Pedro sabía que a quien le había fallado le podía dar todo lo que en aquel momento él había negado. Dios le da a Pedro una oportunidad que nosotros hoy también la tenemos. Quizás nos hemos comportado como Pedro. ¿Cuántas veces no hemos negado nosotros al Señor Jesucristo, hermanos? Con nuestras acciones, con nuestra conducta, con el amor al prójimo, con el hablar de Cristo, con el testimonio que tenemos que dar. ¿Cuántas veces no hemos negado al Señor Jesucristo nosotros? Con el mentir, con el expresar lo que Dios ha hecho en gratitud con nosotros. ¿Cuántas veces no hemos negado? No, quizás nosotros no lo hemos negado solamente 3 veces como Pedro lo hizo. Si el Señor nos hiciera una lista de cuántas veces le hemos negado, hermanos, tendríamos un libro lleno. Pero el Señor dice: borrón y cuenta nueva. Yo borro todas tus transgresiones y aquí te doy una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para consagrar mi vida a Cristo. Desde ese momento Pedro, hermanos, fue totalmente convertido.
de corazón genuino delante del Señor. Y mire lo que dice Segunda de Crónicas. Ahí quiero que finalicemos esta mañana. Mire lo que dice Segunda de Crónicas. Ahí nos da algo muy bonito a nosotros, que es lo que necesitamos y es lo que Pedro hizo. Segunda de Crónicas capítulo 7. Porque el amor, dice, del Señor cubrirá multitud de pecados. El amor, hermanos, cubrirá toda transgresión que nosotros hemos hecho. En Segunda de Crónicas capítulo 7, en el verso 14, mire lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Y lo que Pedro hizo, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice en Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14: si se humillare mi pueblo, y que dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y que dice, y oraren, dice el Señor, y oraren, y que más dice, y buscaren mi rostro, y otra palabra, y se convirtieren. ¿De qué? De sus malos caminos. Entonces dice el Señor, ¿qué hará el Señor? Yo oiré, dice el Señor, desde los cielos. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué necesitamos nosotros? Lo primero que necesitamos es lo que hizo Pedro. Sabía que le había fallado al Señor y se fue a humillar delante del Señor. ¿Qué hizo Pedro? Sabía que le había fallado al Señor y se fue a orarle al Señor, se fue a platicar con el Señor. No fue a buscar un discípulo y decirle, mira Andrés, mira, le fallé al Señor Jesucristo. Le fallé. Se fue a decirle a él que le había fallado a él. Se fue a buscarle, se fue a orar, se humilló y sobre todo él invocó el nombre del Señor. Y Dios le escuchó y lo perdonó. Y Pedro desde ese día se dispuso a predicar y hablar de Cristo en todo lugar donde iba. Y el primer mensaje de Pedro fueron grandes las bendiciones que Dios hizo. Fueron cosas maravillosas, cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Pedro se convirtió de un corazón genuino en la nueva oportunidad que Dios le dio. Dios esta mañana nos da una nueva oportunidad a nosotros, hermanos. No importa quiénes hayamos sido, no importa qué hayamos hecho, Dios nos da una nueva oportunidad. Al igual que a Pedro, Dios nos hace esa pregunta a nosotros esta mañana: ¿me amas? Al igual como el Señor le hizo aquellas 3 preguntas a Pedro: ¿en verdad me amas? ¿Qué le responderíamos al Señor nosotros si Dios nos hiciera esa pregunta esta mañana? Si Dios nos dijera por nombre a cada uno de nosotros: ¿me amas? Espéreme, Señor, ya le voy a decir, voy a pensar si en verdad lo amo. Pedro, ¿me amas? Le pregunta el Señor otra vez. Y le dice Pedro: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, porque mi venida está pronta. Y si tu amor va tras otras cosas, mi verdadero amor no está en ti. ¿Estará el verdadero amor de Cristo en tus corazones? Demostrémoslo, hermanos. No solamente lo digamos. Nuestra misión es igual que la de Pedro: alimentar, conducir, guiar almas a los pies de Cristo. Si nuestra misión es otra, no estamos en el verdadero amor. Es necesario que nosotros también aprendamos a humillarnos delante de la poderosa mano de Jesucristo. Si nosotros no nos humillamos, Él nos va a humillar. Y es mejor que nosotros nos humillemos a que Cristo los humille. Vengamos nosotros a humillarnos delante del Señor. Y dice que el que se humillare, Cristo lo exaltará. Si mi pueblo se humillare, dice el Señor, si mis hijos se humillaren, si mi congregación se humillaren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo los voy a perdonar, yo los voy a sanar, yo los voy a restaurar, les voy a dar una nueva convicción. Pero ¿qué necesitamos? Humillarnos delante del Señor. Cierre los ojos esta mañana.